Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic Halo y Game of Thrones capítulo 17 y 18. Espero que lo disfruten. Capítulo 17. Kurt reclinó la cabeza en su silla y descansó la vista por un momento mientras se preparaba para las reuniones semanales que debía mantener con el personal del Plata. Se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias en una de las muchas salas de reuniones de la nave. Esta en particular era una de las más cercanas a sus aposentos, lo que le daba un poco más de tiempo antes de volver a sumergirse en sus deberes de mando. Los Spartans no estaban hechos para dar órdenes. Kurt lo sabía mejor que la mayoría. Los Spartans, al menos los de su generación, estaban hechos para seguir órdenes y completar sus misiones sin quejarse y sin fallar. Eran soldados de pies a cabeza y, aunque entendían que completar misiones significaba que tendrían que pensar de manera creativa, a él y a sus hermanos y hermanas del programa se les había enseñado a obedecer la cadena de mando al pie de la letra, con solo unas pocas excepciones. Ser ascendido a teniente comandante había sido un cambio. Estar a cargo del personal y los recursos necesarios para que el programa Spartan 3 funcionara sin problemas había sido una prueba de capacidad completamente diferente a la que estaba acostumbrado. Si le ponían un arma en las manos, Kurt sabía 1000 maneras de matar a un objetivo, pero ponerle un presupuesto delante y obligarlo a conciliarlo con los costos del equipo y los salarios de los empleados no era para lo que había sido entrenado. Afortunadamente, 7 años de práctica bajo la sección 3 le habían dado la experiencia necesaria para no titubear ni siquiera cuando solicitó más consideraciones presupuestarias para la compañía Beta, pero, por fortuna, no había tenido que negociar con Ackersen después de la transferencia del programa bajo Lord Wood. Uno podría haber pensado que ese sería el final. El programa Spartan 3 era tan negro como las operaciones encubiertas podían llegar a ser, y Kurt había estado seguro de que el jefe del UNSC suspendería la siguiente compañía del programa, pero el jefe del UNSC no le había ordenado que dejara de entrenar a sus Spartans, le había ordenado a Kurt que lo hiciera mejor. Kurt creía que había obligado al almirante de la flota, ya que durante los siguientes 15 años sus hijos habían cambiado el rumbo en más batallas, tanto oficiales como no, de las que su propia generación jamás podría. Equipados con el mejor equipo y entrenados por aquellos que eran mejores que los mejores, Kurt había forjado una fuerza de combate tan poderosa, tan capaz, que sabía que sus historias nunca podrían ser enterradas bajo la burocracia de la ONI o la desorientación propagandística. Ahora estaba allí. Él y los suyos estaban atrapados, junto con casi 4000 efectivos navales del UNSC, en un mundo que desafiaba toda ciencia, entre personas que carecían de comprensión y disfrutaban de un salvajismo extraño y primitivo que Kurt reconocía solo a través de sus estudios de historia humana. El sonido de una puerta al abrirse lo devolvió al presente, y Kurt volvió a poner la cabeza en su sitio y abrió los ojos, como si nunca se hubiera relajado. Por la puerta entraron una docena de personas, cada una de las cuales Kurt conocía por ocupar un cargo en platea, ya fuera militar o democrático. Sentada a la izquierda inmediata de Kurt estaba Jennifer Grace, la oficial ejecutiva del Pletie y una marinera de carrera con la que Kurt había trabajado durante el tiempo que fue capitán. A decir verdad, él sentía que ella era mucho más adecuada para el puesto de capitán, una sensación de la que le informaba regularmente a ella y a sus superiores, pero el estatus de Kurt como jefe del programa Spartan 3 significaba que necesitaba el rango apropiado y hasta que fue requisado en el Pletie, había estado seguro de que nunca lideraría una misión naval. Él y Grace se entendieron después de la asignación que habían hecho el uno al otro. Ella era más adecuada para manejar el funcionamiento de la nave, dado que el rango de Kurt había sido otorgado más por conveniencia que por capacidad como comandante de cualquier buque de guerra. Sin embargo, él y Grace comprendían la necesidad de un líder fuerte y singular en estos tiempos inciertos. Él la mantenía al tanto de todos los aspectos de las operaciones del Platea, salvo de los detalles más clasificados, y ella parecía delegarle en las reuniones, siempre que lo hubieran discutido de antemano. Sentado a su derecha estaba el oficial de policía Méndez, jefe de seguridad del barco y entrenador principal del programa Spartan 3. El hombre tenía más de 60 años, pero parecía 10 años más joven y mantenía una figura lista para entrar en acción en cualquier momento. Más abajo en la mesa había otros miembros del personal del UNSC, los navegantes jefes, físicos, ingenieros y demás, todos ellos trabajando en los problemas de conseguir que su nave volviera al aire y regresara a casa en el UNSC. Los últimos miembros eran los más interesantes,
ya que no tenía ningún rango militar específico que justificara su presencia en la sala. Tobias Johnson y María Flint eran los jefes electos del personal naval de la platea, responsables de hablar sobre las necesidades de la tripulación en los aspectos civiles y de asentamiento de su sociedad. Joseph 224 de la compañía Alfa hizo lo mismo con los Spartan 3, aunque tenía pocas sugerencias reales que hacer, si es que tenía alguna, aparte de solicitar con frecuencia la construcción de una arena de juegos de guerra. Además, Jordan Rodríguez y Lienson eran los representantes designados del Comité de Integración Civil responsable del contacto cultural, tecnológico y económico con los nativos. Esos dos parecían ser los más nerviosos por su propia presencia, dado que su estatus como necesarios era tumultuoso en el mejor de los casos. Kurt respiró profundamente antes de soltar el aire. La puerta se cerró y las luces parpadearon levemente, ya que los mecanismos de seguridad electrónicos garantizaban que nadie pudiera oír su reunión. Bien, dijo Kurt, cruzando las manos sobre la mesa. Primera cuestión. Leonard, Lorena, Die, ¿dónde vamos a aislar la interferencia que nos trajo hasta aquí? Estamos haciendo algunos progresos, señor, dijo Die, una mujer de ascendencia india que parecía tener unos 30 y pocos años. Hemos desenredado el error de comunicación que corrompió los datos de navegación, pero los cambios que produjo afectaron nuestra navegación en el espacio desliespacial de maneras que simplemente no entendemos. Lo que sea que haya alterado nuestros sistemas, fue mucho más allá de todo lo que hayamos visto antes. Oten indicó que podrían ser un grupo terciario de seres extraterrestres. ¿Hay alguna evidencia que respalde esa afirmación?, preguntó Jennifer, recibiendo un asentimiento de Kurt. Muy bien, señora, dijo Leonard, el navegante principal del espacio. Encontramos símbolos y marcadores lingüísticos que solo están presentes en excavaciones xenoarqueológicas de un grupo de alienígenas no pertenecientes al Covenant que son anteriores a todo lo que hemos encontrado. Está bien, dijo Kurt. ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que podamos regresar? ¿Estamos hablando de meses? ¿Años? ¿Cuál es el plazo? Leonard, Die y Lorena, el ingeniero jefe del barco, intercambiaron una serie de miradas nerviosas que no ofrecieron consuelo a nadie en la sala. Ese es el problema, señor, dijo Lorena. Verá, siempre que entramos en el espacio desliespacial normalmente, lo recorremos a ras de superficie, solo parando para recorrer las grandes distancias necesarias antes de salir, y nunca tratamos de ir más allá de esa superficie. Déjame adivinar, ¿esta vez no nos hemos saltado la página?, preguntó Kurt. No, señor. Normalmente un barco es como una piedra que salta sobre el agua. Lo que hicimos fue más parecido a ser una piedra arrojada al mar, simplemente nos hundimos, hasta que salimos por el otro lado. ¿El otro lado de qué, teniente?, preguntó Méndez. No lo sé, señor. Podría ser el otro lado de la galaxia, el universo. No tenemos ni idea, y no sabemos cómo hacer que el motor desliespacial pueda volver a realizar ese viaje. Así que estamos atrapados aquí, dijo Kurt, levantando una ceja. Por el momento, así lo parece, señor, dijo Leonard, bajando la cabeza. Estamos considerando una posibilidad muy real de que nunca volvamos a ver al UNSC ni a la Tierra. Hubo un aumento de actividad alrededor de la mesa. Durante los últimos 2 años, el personal del UNSC en la platea había operado bajo el supuesto de que tan pronto como regresaran a la órbita, podrían regresar al UNSC por el mismo camino por el que habían venido. Saber que esa idea había sido prácticamente descartada, que estaban atrapados en este retorcido y extraño valle de un mundo poblado por seres primitivos. Tendremos que anunciar esto, dijo Jennifer, pero con cuidado, no queremos que cunda el pánico. ¿Y cómo se supone que se lo vamos a decir?, preguntó Tobias. Hola, todos recuerdan que dijimos que tan pronto como terminaran las reparaciones del barco podríamos volver a casa. Bueno, resulta que eso no es cierto, lo siento. ¿Se dan cuenta de lo que eso le hará a la moral? Tenemos que mantener el orden, intentó Jennifer de nuevo. Este tipo de noticias podrían provocar un motín, tenemos que manejar esto con cuidado. Todos los que estaban a bordo entendían que cualquier misión podía acabar en muerte, afirmó Méndez. Sabían que había muchas posibilidades de que ninguno de ellos regresara a casa. Pero esto no es la muerte, argumentó María. Si hubieran muerto luchando, eso lo habrían entendido, se habrían enrolado para ello, como tú has dicho. Esto es estar atrapados lejos de sus familias, mientras el Covenant sigue persiguiéndolos, y que les digan que no hay nada que puedan hacer. Eso les va a pesar en la psique. Tendremos que intentar proporcionar ayuda psiquiátrica a cualquiera que la necesite,
dijo Kurt, y asegurarnos de que tengan un medio para desahogar sus frustraciones. Enviaré a parte del personal para que termine la arena de juegos de guerra antes de tiempo. Será útil para todos. Señor, dijo Lienson, un poco vacilante. Si nos quedamos atrapados aquí en el futuro cercano, debemos entablar una relación con los nativos. Tobias se burló en su asiento. ¿Qué? Para que tú y tu pequeño comité os sintáis importantes. Si al final necesitamos algo de estos salvajes, podemos tomarlo. Tenga cuidado, señor Johnson, dijo Kurt. Nuestra tarea sigue siendo preservar la vida humana y la sociedad. Estas personas, por más privadas que sean, siguen estando bajo nuestra bandera de protección. María compartió una mirada con su colega. Señor, ¿realmente no cree que debamos atender a esta gente? Ya ha asignado 5 escuadrones espartanos a su estúpida guerra. Mantener buenas relaciones con la estructura de poder local nos permite mantener a esta gente alejada de nosotros, razonó Kurt. Por supuesto, señor, pero por favor no me diga que realmente vamos a movilizar a nuestra gente para ayudarlos. Estamos en territorio desconocido y necesitamos proteger a los nuestros. Le aseguro, señorita Flint, que no enviaré a ningún miembro de la tripulación de la nave al campo de batalla. Afortunadamente, contamos con la mayor cantidad de soldados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los enviaré cuando llegue el momento. Hubo silencio en la sala mientras Joseph asintió en señal de confirmación con su capitán. A pesar de que había una sensación de igualdad de opiniones durante las reuniones y de que el capitán Ambrose tendía a escuchar y considerar todos los puntos de vista que se le presentaban, él era, al final, el comandante al que los espartanos obedecían, y 1000 espartanos eran más que suficientes para mantener a raya a los 4000 efectivos navales sin importar lo que sucediera. No importa lo que creamos sobre ellos, reinició Lien. El contacto del capitán con Lord Tywin Lannister ha demostrado ser una buena puerta de entrada a la política local, tanto en las inmediaciones como en el continente en general. Si estamos atrapados aquí, quizás deberíamos aprovecharlo al máximo. Es peligroso hacer avanzar culturas primitivas con tecnología más moderna, dijo Kurt. La introducción de Japón en el occidente industrializado condujo a unas cuantas guerras muy sangrientas, pero después se convirtieron en una potencia tecnológica que perduró durante cientos de años. El nombre de Wallace Fujikawa está en el costado de una de las piezas de tecnología más avanzadas de este barco. Nadie volvió a discutir después de eso. El motor translumínico Cho Fujikawa fue quizás el invento más importante de la historia humana moderna, y uno de los más importantes de toda la humanidad, junto con el fuego y la rueda. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Jennifer. Les damos educación. Podemos empezar desde abajo. Podemos crear algo parecido a una escuela aquí para los lugareños. Podemos invitarlos a venir o enviar a sus hijos si pueden. Les enseñamos. Necesitarás voluntarios, dijo Kurt. Gente dispuesta a ofrecer su tiempo personal. Ya tenemos una lista, dijo Jordan, pasando el dedo por su tableta. Kurt miró su propio dispositivo, que estaba sobre la mesa, y vio la cantidad de personal, educado en una variedad de materias, que aparentemente había donado su tiempo al proyecto. Había suficientes para llenar fácilmente 2 de las escuelas propuestas por Lien y Jordan, y sobraba suficiente para la mitad de una tercera. Otten había ideado un plan de estudios y estaba organizando los libros de texto con una fracción de su capacidad de procesamiento. Al desplazarse hacia abajo hasta los requisitos de construcción que se necesitaban, Kurt descubrió que, nuevamente, una buena cantidad de la tripulación se había ofrecido a ayudar a construirlo fuera de las horas de trabajo oficiales. Levantó la vista y le sonrió a los dos. Bueno, usted tiene la mano de obra necesaria. Podría hacerlo con o sin mi permiso, dado el tiempo personal que la gente parece estar dispuesta a ceder y dedicar a esto. Permiso aprobado, señora Son, señor Jordan. Espero ver los frutos de su trabajo. Los dos compartieron una sonrisa y hubo una ligera ronda de aplausos educados mientras ambos asentían en señal de agradecimiento. Gracias, señor. Sin embargo, tendremos que reunirnos para hablar de esta guerra en la que se están involucrando los nativos. Hemos recibido informes de una de las primeras batallas. Parece que estos rebeldes están ganando terreno. Los dos asintieron nuevamente y se programó una reunión con respecto a una mayor interacción con los nativos, tanto en capacidades militares como no militares. La reunión se prolongó durante otras 2 horas, con temas que se plantearon en todo el barco. La gente se estaba cansando de la comida, querían pasar más tiempo al aire libre, querían construir cosas específicas en el nuevo asentamiento.
Kurt abordó cada preocupación con la calma y la disciplina militar férrea que siempre tenía un espartano, trabajando en soluciones con quien estuviera a cargo del departamento específico al que pertenecía el problema y, ocasionalmente, delegando en su oficial ejecutivo cuando surgían cuestiones de experiencia naval. Al final de la reunión, el barco estaba programado para funcionar de nuevo a máxima eficiencia, tal como lo había hecho durante los 2 años desde que habían llegado por primera vez. Observó cómo se marchaban todos al final de la reunión. Bueno, todos excepto Méndez. El viejo marine se quedó atrás y no se levantó ni siquiera cuando Grace se fue. Ella le dedicó una última mirada interrogativa sobre el sargento instructor, pero él simplemente negó con la cabeza y ella se fue. La puerta se cerró, dejando a los dos solos, y Kurt dejó que su cabeza se inclinara hacia atrás y una vez más cerró los ojos. Todo este asunto del secuestro es una pesadilla, le dijo a Méndez. Tenemos suerte de que no nos hayan arrastrado hasta ahora, pero no pasará mucho tiempo antes de que nos veamos obligados a elegir un bando. ¿Nosotros? Preguntó Méndez. ¿Te refieres a ellos? Nosotros, no tenemos por qué hacer nada a menos que tú lo ordenes. Y lo estoy ordenando. No deberías. Mata al rey, mata a su hijo, deshazte de quien sea que necesites deshacerte de él para que nadie nos moleste. Ellos nos dejan en paz, nosotros los dejamos en paz. Si comenzamos a matar abiertamente a sus líderes, responderán por principios, y si comenzamos a asesinarlos en secreto, no nos beneficiará en absoluto. Hasta ahora tenemos fuerzas en ambos bandos, tan pronto como un bando obtenga una ventaja significativa, nos aliaremos con él y nos ocuparemos del otro. Estás siendo demasiado pasivo. Esta gente son insurrectos. Contra un monarca absoluto que quema a los hombres en la hoguera por locura mental. Entonces deja que ellos se encarguen de eso. No te metas. Dile a ese salvaje con el que estás tratando que se vaya a la mierda y no nos metas en sus asuntos. Y perder todo el progreso que hemos logrado. Hemos distribuido avances agrícolas y tecnológicos que han ayudado enormemente a la gente de aquí, y lo hemos hecho basándonos en la palabra de Tywin. Si le decimos a un hombre como el que se vaya a la mierda, estamos poniendo en peligro todo lo que hemos construido en este país. No hará nada. Nos necesita, hombres como él. Nos mantendrán cerca hasta que crea que puede librarse de nosotros sin problemas. Ya he visto suficientes de su clase en la ONI. Está subestimando su orgullo. El hombre no tolerará que lo insulten. En ese sentido, es como cualquier otro niño heredado. Si le faltamos el respeto a su familia, él tomará represalias y entonces volveremos a ser invadidos. Déjalos. La gente que nos atacará no tendrá ni idea de lo que está haciendo. Serán ovejas, conducidas hacia nosotros y utilizadas como forraje para sus señores superiores. No son nuestra principal preocupación. En ausencia de un peligro claro y presente para nuestro propio pueblo, garantizar su protección debería ser nuestro principal objetivo. Es lo que defendemos como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Méndez miró fijamente a Kurt. He visto los planes, he ordenado contingencias para matar a esa loca familia real, incluidos los bebés. ¿Por qué no acabar con esto de una vez? Porque es mejor si la orden no viene de nosotros. Es mejor para nosotros ser soldados, obedeciendo órdenes, que ser los planificadores y ejecutores. Mejor aún, es mejor si no tenemos la atención en el Capitolio, será más fácil infiltrarnos y eliminarlos si llega el caso. Incluso entonces, si no tomamos medidas directamente, la reputación de Tywin es lo suficientemente brutal y sangrienta como para que él instigue su propia versión del plan con el tiempo y la dirección suficientes y podamos mantener nuestras manos limpias. Kurt sostuvo la mirada del marine mayor, firme ante el juicio de su maestro. Sea cual sea el juego al que esté jugando, señor, no permita que se salga de control. Después de pronunciar sus últimas palabras, Méndez salió de la sala y dejó a Kurt solo. El capitán del Platea se quedó solo por un momento, antes de abandonar también la sala de conferencias. Sin embargo, en lugar de simplemente regresar a su oficina o a sus aposentos personales, Kurt caminó por los pasillos de su nave. En el camino, recibió saludos de todos los que pasaban por su lado, rápidos gestos de atención antes de continuar con sus tareas. Finalmente, Kurt se encontró de pie en una de las muchas cubiertas de observación del Platea. Específicamente, estaba en la cubierta privada del capitán, que estaba ubicada en la parte superior de la nave y podía extenderse hacia afuera, lo que le permitía una vista personalmente tranquilizadora del espacio. Sin embargo,
ahora con la vista, quizás estaba más alto de lo que cualquier hombre podría estar en cualquier otro lugar de Poniente o del mundo, al menos cuando estaba dentro de una estructura hecha por el hombre. La enorme nave se alzaba alta, 3 veces más alta que la siguiente estructura más grande del mundo. Debajo de él, extendido a lo largo del lugar donde se había estrellado el Platea, había un asentamiento de rápido crecimiento donde se había permitido al personal del UNSC construir alojamientos más cómodos para ellos mismos. Lo más probable es que ahora que había pocas posibilidades de volver a casa en un futuro próximo, ese pequeño asentamiento tuviera que expandirse para satisfacer sus crecientes necesidades. Los ojos de Kurt se dirigieron hacia el pequeño barrio de chabolas que se estaba formando fuera de su perímetro. Los lugareños que no tenían un gran centro de población al que aferrarse habían formado su propio asentamiento más primitivo justo más allá del suyo, y Kurt hizo una nota mental para hablar con María, Tobías, Jordan y Lien sobre la formación de un área separada para que vivieran los lugareños, aunque más no fuera para asegurarse de que no se acercaran demasiado e intentaran acceder a su asentamiento. Capítulo 18. Rhaegar apretó los dientes mientras leía otra carta del príncipe Doran. Dorn no enviaría tropas adicionales para ayudar en lo que él llamaba una guerra estúpida iniciada por la propia infidelidad de Rhaegar a su legítima esposa. El príncipe dorniense parecía tener muy poca motivación para ayudarlo. Ella estaba a salvo en Rocadragón con sus 2 primeros hijos y, a menos que Rhaegar estuviera dispuesto a llevarla a desembarco del rey, directamente a las manos de su padre, permanecería así en el futuro previsible. Por mucho que Rhaegar quisiera rugir y enfurecerse contra el príncipe Doran sobre lo importante que era esta guerra, descubrió que tal volumen e intensidad sin duda se perderían un poco al escribir una carta. La guerra iba bien, aunque Rhaegar sabía que podría ir mucho mejor. Robert había sido derrotado en el castillo de Vado Ceniza gracias a la vanguardia Tyrell. Mace Tyrell ya había enviado una misiva en la que se jactaba de la victoria como aplastante y decisiva, palabras que Rhaegar solo creyó a medias. Si la batalla hubiera sido tan unilateral como Mace la había descrito, entonces sin duda estaría cabalgando hacia la capital con la cabeza de Robert en una pica. No, los informes de Rhaegar entre el ejército de Rich, incluidos algunos señores que esperaban ascender gracias a su favor, pintaron una historia diferente. La batalla de Vado Ceniza había sido una victoria para las fuerzas de la cuenca, pero no fue tan masiva como se describe en la carta de Lord Tyrell. La vanguardia había consistido en la mitad del ejército, como máximo, y el tamaño más pequeño había permitido a Robert ejecutar y mantener una retirada organizada y sostenida que había mantenido intacta a la mayoría de su fuerza. Ya había rumores sobre la fuerza que había mantenido la línea. 100 hombres valientes, y algunas mujeres por lo que Rhaegar había oído, habían mantenido el flanco pivotante del ejército de Robert, conteniendo a 25.000 hombres de la cuenca antes de retirarse. Según los heraldos y los chismes, solo la mitad había sobrevivido a la retirada final, pero era más que suficiente, y las fuerzas rebeldes ya se estaban uniendo no solo a la destreza de Robert en la batalla, sino a la resistencia de los ecos, como se los conocía. Una pequeña compañía que se había formado a partir de una unidad de mercenarios en las tierras de la Tormenta del Sur, cerca de Stonehelm, y que había abandonado su legítima lealtad a la corona por dinero. Después de la batalla de Ashford, habían aumentado hasta incluir a casi 50 hombres más, lo que los convertía probablemente en la compañía de mercenarios más grande del continente. A algunos les habría parecido divertido que, al otro lado del mar angosto, los ecos nunca hubieran calificado para el apodo de compañía en comparación con las compañías más grandes que contenían miles de miembros. A Rhaegar no le había hecho gracia el humor, sino que había apretado los dientes. Su reputación y distinción solo habían reforzado la causa de Robert, pero Rhaegar sabía cómo solucionar el problema. Jon se dirigiría a perseguir a Robert con los ejércitos de las tierras de la corona, mientras que Rhaegar le escribiría a Lord Tyrell para que le proporcionara toda la ayuda que su amigo y su mano necesitaran. Sin embargo, el gordo parecía más interesado en sitiar Bastión de Tormentes que en perseguir a su primo tras su victoria. La antigua sede de los Reyes de la Tormenta podría haber estado rodeada por todos lados, pero las tierras de la Tormenta ya habían quedado vacías de hombres combatientes. Mace podría haber asaltado el castillo una semana después del asedio y haber ganado, pero en lugar de eso había decidido dormirse en los laureles. Las cartas del Guardián del Sur habían sido pomposas y exigentes cuando llegaron. Por supuesto, mostró su deferencia hacia su padre, el rey,
adulándolo y alentándolo a ordenar la continuación del asedio. Sin embargo, Raegar no estaba ciego a la verdad. Había demorado la solicitud del señor de Alto Jardín de un compromiso, sin haber ofrecido ni siquiera una implicación de un trato, y parecía que el señor del dominio estaba decidido a forzar su mano si quería la medida completa de la fuerza de su reino. A pesar de que Mace Tyrell era un patán, no estaba ciego al poder que tenía, y ahora que se había ganado el favor de Eris como el único señor en obtener una victoria contra Robert, tenía margen de maniobra más que suficiente para mantenerse al margen de futuras batallas hasta que se cumplieran sus demandas silenciosas. Raegar maldijo al hombre en voz baja. Por supuesto, Mace tenía suficiente sentido común para mantener su poder de manera efectiva, pero también era lo suficientemente idiota como para no ver cómo sus inacciones fortalecían la causa rebelde. Cada día que Robert permanecía sin ser capturado, cada día que permanecía en libertad, más y más gente del pueblo se sentía atraída por su encanto, ciega al futuro que los estaba condenando con la posible caída de su casa. Un golpe en la puerta desvió su atención de las cartas y los planes de batalla que había estado estudiando durante toda la mañana. Arthur abrió la puerta, pues ese día su deber era asegurarse de que las habitaciones de Raegar estuvieran protegidas. Su gracia, estar de nuevo en la capital significaba que Arthur no podía ser tan informal con el príncipe como lo hubiera sido cuando viajaban. La princesa Lyanna está aquí para verla. El rostro de Raegar se dividió en una sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Lyanna entró en la habitación ataviada con un vestido, algo poco común pero que se estaba volviendo cada vez más común a medida que se veía obligada a adaptarse a la vida de princesa en la Fortaleza Roja. Sin embargo, el vestido no era tan ajustado como se esperaría que usara una princesa. La parte del vientre del vestido era grande y suelta, lo que le proporcionaba comodidad y le permitía liberar la creciente plenitud de su vientre. Raegar, dijo ella, sonriéndole, aunque tenía los ojos cansados y Raegar sospechaba que había pasado buena parte del día vomitando. El embarazo era diferente para muchas mujeres, o eso le habían dicho, pero algunos síntomas eran constantes sin importar quién fuera. Parecía que su rosa del norte no era inmune a los inconvenientes del crecimiento de una nueva vida. Mi amor, respondió Raegar, levantándose de su escritorio y acercándose para besarla. La miró detenidamente, deteniéndose en su vientre mientras sus manos se entrelazaban para sostener el bulto que crecía. Las parteras han dicho que estoy sana hasta el momento, dijo con voz temblorosa de emoción. Raegar se alegraba de que estuviera tan emocionada. Lyanna había sido informada de las responsabilidades y deberes de una princesa y no se había mostrado especialmente entusiasmada con ellos, pero el embarazo la había obligado a abstenerse de sus pasatiempos más activos para no dañar al niño. Ahora, por mucho que se quejara de la monotonía de todo esto en sus aposentos, Lyanna se vio obligada a participar en los deberes de las damas nobles junto con su madre y su séquito. Lyanna todavía era una novata en tales actividades y, Raegar admitiría para sí mismo, poseía poco de los talentos naturales para ellas que él ya había poseído con creces. Sin embargo, donde carecía del aplomo de su primera esposa, lo compensaba con una determinación obstinada. Si Lyanna se veía obligada a participar en las actividades de las damas, entonces superaría el desafío, su orgullo no le permitiría nada más. Su madre había empezado a conocer a su segunda esposa gracias a esto, y aunque todavía mostraba una clara preferencia por ella, Raegar se contentaba con el hecho de que su madre al menos lo intentaba, algo que apreciaba. Ahora, si tan solo pudiera conseguir que Ricard se disculpara con Lyanna por sus duras palabras y terminara esta guerra sin sentido con su hermano y ex prometido, la tristeza de su esposa podría desaparecer por completo de sus ojos. San estaba con Jaime mientras protegía a Raella y sus damas. Si el cachorro va a ser seguido por los perros de su padre, entonces podrá usarlos para proteger a mi familia, dijo Eris con desdén, y no por primera vez Jaime se encontró maldiciendo a sus silenciosos protectores. Al menos sus hermanos jurados habían dejado de mirarlo mal por su presencia. Lo habían visto despedir a los espartanos, lo habían visto lamentarse por ellos en las cámaras de la Torre de la Espada Blanca. Ser Barristan incluso había desafiado a Ser Robert a un duelo para que dejara a Jaime en paz y le permitiera seguir con sus tareas sin que el espartano actuara como su sombra. Ser Barristan había durado poco más de un minuto antes de encontrarse desarmado y boca arriba. A partir de ese momento, pocos, si es que alguno, se atrevieron siquiera a acercarse a los espartanos que custodiaban al joven león. Menos aún se rieron o se burlaron de él por tener tal protección,
por miedo a que pudiera poner a sus nuevos guardias en contra de esos burladores. No es que Ser Sane o Ser Robert lo hicieran incluso si él lo ordenara, estaban presentes para proteger su persona y nada más. Si no, estaban durmiendo o entrenando con Lady Jane, sesiones que atraían cada vez más multitudes masivas de sirvientes para ver. Sin embargo, los sirvientes no eran los únicos que miraban los combates de los Spartans. La reina Raella había comenzado a pasar cada vez más tiempo con Lady Jane y, al hacerlo, la acompañaba y observaba cómo la mujer alta luchaba contra sus dos compañeros. Jaime había sido asignado para proteger a la reina en más de una ocasión, y había encontrado increíble la experiencia de ver a los Spartans pelear. Se movían más rápido de lo que él creía que los hombres eran capaces de hacer. Jaime había visto lo que él creía que era lo mejor en destreza marcial, Ser Arthur Dan, Ser Barristan Selmy, ambos eran los mejores espadachines que Jaime había conocido, y la velocidad y fuerza de ambos hombres palidecían en comparación con las de los Spartans. Había visto como un golpe del puño de Lady Jane había atravesado limpiamente un escudo de madera, mientras que en un momento durante un combate con espadas de entrenamiento, habían golpeado las espadas del otro con tanta fuerza y ferocidad que el acero había terminado doblado al final del combate. Sin embargo, Ser Robert probablemente estaba en los aposentos proporcionados a los Spartans de Terra, haciendo lo que fuera que hacían cuando no eran vistos por la gente de desembarco del rey. Jaime a veces se preguntaba si Varys sabía qué hacían sus guardias cuando no estaban con él o con la reina. Si la araña sospechaba de algo, él no lo sabía. Proteger a la reina y al joven príncipe era una de las tareas más envidiables que asumían los capas blancas. Aunque proteger al rey era la más importante por defecto, la locura de Eris hizo que el puesto de guardia del príncipe Rhaegar fuera la tarea verdaderamente importante. Debido a su edad y a su condición de miembro más nuevo de la Guardia Real, Jaime a menudo se encontraba protegiendo a la reina y al príncipe Viserys durante el día. Sin embargo, Jaime no encontraba que el trabajo fuera algo de lo que quejarse, ya que mantenerse alejado del rey al que había jurado proteger comenzaba a ser más una bendición que otra cosa. Raella se sentó con sus damas mientras cosían. Jaime sabía que eso era lo que hacían las damas mientras los hombres practicaban y luchaban con espadas, pero había oído poco de su contenido aparte de las quejas de Cece sobre el bordado. En verdad, la mayor parte del trabajo de la reina y sus damas consistía en coser capas, mantas y otros artículos que probablemente serían usados. Era una práctica y una forma de abastecerse de esos artículos cuando llegara el invierno y fueran necesarios. Jaime lo encontraba fascinante y casi envidioso en cierto modo. Los hombres podían luchar en guerras y estaba orgulloso de las vidas que había salvado cuando había ayudado en la búsqueda de la hermandad del bosque real, pero las mantas y capas que la reina y sus damas habían cosido durante el verano lo mantendrían a él, al castillo y, muy posiblemente, a la ciudad calientes durante media docena de inviernos, defendiéndose de un enemigo que ninguna espada podría derribar. Fue una contribución respetable, algo que Jaime no había considerado antes de que le asignaran la tarea de proteger a la reina. Incluso la princesa Lyanna estaba en la habitación, tomando una aguja para un trozo de tela blanca en un bastidor de bordado mientras intentaba bordar el símbolo de su casa sin pincharse los dedos. Era un ejercicio destinado a mujeres más jóvenes, o eso había oído, algo que podían hacer para practicar antes de pasar a coser telas más complicadas como lo estaban haciendo la reina y el resto de las damas de su casa. El hecho de que la princesa Lyanna aparentemente hubiera vivido en el gélido norte, pero nunca hubiera aprendido a coser, era algo que confundía al joven guardia real. Aún así, no le correspondía juzgar esas cosas, y la reina Raella había insistido bastante en que sus damas no fueran demasiado duras con la mujer del norte por su inexperiencia. La única mujer que no cosía era Lady Jane. En lugar de pasar una aguja por la tela, estaba tallando un trozo de madera con un juego de cuchillos de trinchar de aspecto bastante impresionante. Una pequeña viruta de madera hizo un pequeño ruido metálico cuando Lady Jane cambió el ángulo de su último corte. Los ojos de la princesa Lyanna vagaron de su bordado a la labor, solo para estremecerse y sisear cuando la aguja le pinchó el dedo. «Concéntrate», dijo la reina Raella con paciencia, mirando a su segunda hija. «Debes prestar atención al sembrar. La aguja puede ser pequeña, pero su punta puede ser tan afilada como cualquier cuchilla». «Está claro que no has visto muchas espadas», murmuró la princesa, chupándose la punta del dedo cuando se formó una pequeña gota de sangre. «Tal vez no», respondió Raella. «Pero he visto a más de una persona ensartarse en agujas tan pequeñas como la que tienes en la mano».
La gente tiende a subestimar esas cosas tan pequeñas. La cara de Lyanna palideció mientras miraba el pequeño trozo de metal afilado que tenía en la mano y luego el dedo pinchado. Jaime también sintió un poco de incomodidad ante la idea, pero la reprimió. No era correcto que un miembro de la Guardia Real mostrara debilidad ante la amenaza de un pinchazo de aguja. No entiendo por qué no puedo tallar como ella, se quejó Lyanna, cruzándose de brazos y apuntando la barbilla hacia Jane. Fue mi comandante quien solicitó que me eximieran de este ejercicio, respondió Jane. La reina Raella tuvo la amabilidad de aceptar su solicitud. Si tuvieran un oficial al mando y ellos hicieran tal solicitud, estoy segura de que se tomarían las debidas consideraciones. Jaime no estaba seguro de si Lady Jane estaba tratando de ser hiriente o no. Después de todo, su oficial al mando era su señor, Kurt Ambrose, y lo más cercano que Lyanna tenía a una figura así era su padre, que estaba encerrado en las mazmorras. Algunas de las damas miraban a Lady Jane y a Lyanna, esperando una explosión de la normalmente irascible princesa. Afortunadamente, antes de que Lyanna pudiera liberar su ira, Raella intervino. Lady Velaryon, quizá pueda ayudar a vendar la herida de mi buena hija y ayudarla en su próximo intento. Lady Jane, si me acompaña, evaluaré el progreso de mi hijo Viserys en sus lecciones. Jane solo asintió, se levantó y tomó su leña y sus cuchillos. Jaime hizo ademán de acompañarla, pero un gesto de la reina lo detuvo. Por favor, Sir Jaime, quédate. Mi buena hija está embarazada de mi nieto. Sé que me sentiré más segura si tú la cuidas en lugar de perder el tiempo conmigo. Jaime abrió la boca para protestar sobre su deber de proteger a la reina Raella, sobre cómo no era una pérdida de tiempo protegerla, pero ella lo silenció con un gesto y sacó a la mujer espartana de la habitación. Jaime se puso de pie y se giró para vigilar a la princesa Lyanna, preguntándose cuándo la reina se había vuelto tan asertiva como para ordenarle con nada más que un gesto. Raella sabía que si Jane no hubiera querido acompañarla, no habría podido siquiera mover a la enorme mujer. Aún así, eso hablaba de su vínculo y del respeto que se le debía, ya que, cuando los caballeros y la Guardia Real no podían hacer avanzar a una espartana, Jane la siguió sin quejarse mientras la sacaba de la habitación. Raella le soltó el codo tan pronto como salieron al pasillo. Por favor, Jane, ese tipo de comentarios son lo último necesario cuando se habla con ella. Jane, que al parecer no era tan ajena a las convenciones sociales como uno podría pensar, puso los ojos en blanco. Ella provocó una guerra, no tengo mucho margen para sentir lástima por ella. Tal vez no, convino Raella. Pero no es necesario que se lo recuerdes. Por favor, sé civilizada en el futuro. Raella tomó su mano y le ofreció una pequeña sonrisa. Por favor. La mirada de Jane se suavizó por un momento, y Raella estaba feliz de que la mujer espartana la considerara una amiga lo suficientemente buena como para bajar su impresionante guardia, aunque sea un poco. Bien, gracias, ahora creo que debemos irnos a observar las lecciones de mi hijo, estoy segura que quedará fascinado con lo que sea que esté tallando. La pequeña escultura de dragón a medio terminar que debía apoyarse sobre el borde de una mesa o escritorio era una nueva pieza de trabajo con la que Jane había estado experimentando durante su etapa de tallado. Sin un campo de tiro ni permiso para usar su rifle, Jane había recurrido a la carpintería para darle algo que hacer a sus manos. Todavía limpiaba su arma todos los días, pero desmontar una pistola en el campo no era algo que pudiera hacerse en una habitación llena de damas nobles, por lo que lo hacía al final del día en la privacidad de sus habitaciones. Las dos damas caminaron por los pasillos y Jane descubrió que, aunque la misión a King's Landing era, con diferencia, la misión más aburrida físicamente que había tenido nunca, disfrutaba del aspecto personal de la misma en algunos aspectos. La mayoría de la gente de allí era distante y eso no le molestaba, pero Raella se estaba convirtiendo rápidamente en algo parecido a una amiga y, con el tiempo, Jane podría incluso considerarla como tal. Mantengan el flanco izquierdo y asegúrense de que no puedan avanzar. Cassandre se mantuvo firme y empujó hacia atrás junto a Marten, uno de los hombres que se había unido a su escuadrón después de la batalla de Vado Ceniza. Los ecos, como se los llamaba ahora, habían obtenido una buena cantidad de equipo desde que se habían formado por primera vez, la mayor parte del tomado de los cuerpos de las fuerzas leales que habían atacado al ejército Baratheon en retirada. Habían pasado meses en el camino, defendiéndose de pequeñas fuerzas enviadas para frenar su marcha y desmantelar el ejército. La estrategia estaba yendo bien para los leales, excepto cuando ella y su escuadrón tomaron al demonio.
El apoyo espartano había mantenido unida a la hueste Baratheon contra la estrategia de muerte por 1000 cortes que los Targaryen habían planeado para ellos. Sin embargo, no había venido sin pérdidas. Si bien no los consideraba amigos, como lo hacía con sus compañeros espartanos, los miembros de su nueva compañía que habían muerto tenían un lugar en esta vida que estaba llevando a cabo, y de ninguna manera estaba feliz de verlos partir. De los 50 hombres que se habían unido a su escuadrón después de la batalla de Ashford, solo 37 permanecieron después de más de un mes de retirada constante por todo el dominio. Se habían cruzado con docenas de fuerzas más pequeñas, algunas enviadas desde los campamentos Tarly en Ornil para retrasarlos, otras en camino hacia allí y destruidas antes de que pudieran encontrarse con la fuerza principal. Ella cortó con la espada que se había acostumbrado a usar durante los últimos meses. Sus manos a veces picaban por agarrar el arma que guardaba debajo de su armadura, pero su vida no estaba en peligro lo suficientemente cerca como para justificar sacarla y posiblemente dar a conocer la tecnología. Las armas de fuego eran algo que su comandante quería mantener en secreto durante el mayor tiempo posible, para no inspirar a los lugareños a tener ideas de fabricar las suyas propias. Había cambiado su par de cuchillos de combate por la hoja más grande solo para probarlo, y había descubierto que, si bien la lucha todavía era aburrida, era un poco más divertido con una espada que con un par de cuchillos. Marten se movió a su lado, permitiendo que un golpe desviado rebotara en su torso blindado mientras avanzaba y hundía su espada en la visera de su oponente. Donde antes el hombre habría sido tan despistado como un niño con una espada en sus manos, meses de batalla, así como el entrenamiento con espartanos, lo habían dejado endurecido y feroz. Todavía llevaba su jubón de cuero, pero ahora estaba cubierto de una placa de metal sólido, tomado de una variedad de caballeros que habían perdido la vida tratando de matarlos. Era una abominación desigual según los caballeros, pero lo protegía lo suficientemente bien como para recibir la peor parte de ese ataque para que el hombre no se quejara. Alrededor de los dos, la compañía de mercenarios Echoes, con un total de 47 hombres, se mantuvo firme y luchó contra una fuerza de 20 hombres más. 70 hombres de las rebeldes Libelens habían venido a atacar desde el norte, solo para entrar en contacto con las espadas y armaduras de la compañía más eminente de asesinos a sueldo de Westeros. Sus hermanos y hermanas espartanos solos podrían haber manejado el ataque, probablemente podrían haber manejado un ataque 10 veces más grande, pero tener otro grupo de hombres de pie con ellos había hecho las cosas más fáciles. Cassandra se preguntaba a veces si quería algo más fácil, tal vez más difícil era mejor, para asegurarse de que realmente sacara provecho de esta guerra, pero luego se recordó a sí misma que, si bien debía destacarse para acercarse a los líderes rebeldes, ni ella ni ningún miembro de su escuadrón debían actuar tan invencibles como para que los reconocieran como espartanos. Su reputación de la batalla de Ashford ya estaba haciendo que la gente se centrara en ellos. Afortunadamente, la formación de su unidad más grande y la creciente efectividad de sus aliados no espartanos habían ayudado a calmar la posibilidad de tales rumores a favor de categorizarlos como soldados de la marca que se habían entrenado para enfrentarse a la peligrosa gente del desierto más al sur. El último de los hombres del río cayó cuando Yae, otros parten del equipo hecho, lo golpeó en la garganta con sus cuchillos. El ejército más grande de Stornan había visto una cierta reducción en número, pero el menor tamaño de las fuerzas atacantes significaba que hubo muchas más bajas para sus enemigos que para ellos. Cassandra envainó su espada y regresó a la columna de soldados mientras algunos de los soldados nativos buscaban y saqueaban a los muertos en busca de armas y armaduras y cargaban los cuerpos en carretas. Los muertos probablemente serían transportados al asentamiento más cercano donde uno de los sacerdotes locales podría bendecirlos antes del entierro. Tendría que informar a Platea junto con Leí sobre su progreso. Se habían acercado más a los señores a cargo del ejército y, si realmente lo necesitaban, estaban más que lo suficientemente cerca como para asesinar a Robert y a sus señores más cercanos sin mucha lucha. El problema era que, incluso si mataban a Robert, él era solo un tercio del triunvirato rebelde que lideraba la guerra, y terminar con el señor siervo les quitaría la oportunidad de atacar a los otros dos señores por casi todos los medios, excepto por la fuerza bruta. Aunque Cassandra no tenía ninguna duda de que los espartanos podían hacer algo así, comprendía que, en este tipo de situaciones, mantener la posición hasta que se presentara la oportunidad adecuada era fundamental para la eficacia en la guerra. Por eso marchó de nuevo en línea con el resto de la compañía y el ejército en general,
lista para ponerse en contacto con su capitán por la tarde e informarle de los acontecimientos del día. Bueno caballeros, espero que les haya gustado el capítulo, suscríbanse y den like al video y compartirlo con sus amigos y conocidos. Bye bye.